La Cruz Roja fue creada para los momentos complicados y como bien tú sabes, Cruz Roja nació en una batalla donde había una contienda, donde dos equipos luchaban y personas que morían pues, en ese fragor de la batalla. Y este suizo, que era un comerciante que pasaba por allí, vio que de alguna manera que había que aliviar el sufrimiento de esas personas, porque había personas que morían sin tener atención. El hombre corrió, salió al pueblo más cercano y ahí movilizó a hombres, mujeres bueno, y ahí fue el principio. Este hombre escribió su libro, Las Memorias de Solferino, y eso creo que es nuestro mantra que bueno, a estas fechas lo llevamos. ¿Qué pasa? Que en estas fechas las guerras son otras. Siguiendo habiendo guerras bélicas, pero nuestras guerras son la pandemia, son la pobreza, es la violencia, son tantas cosas que la Cruz Roja pues está siempre ahí y digamos un poco detectando qué necesidades tiene en un momento la sociedad para amoldarse e intentar paliarla en nuestras posibilidades. Cruz Roja lo que va haciendo también, por eso existe nuestra amplia red que tenemos en todo el territorio. En principio, y en el caso nuestro, vamos a ir asumiendo, digamos, aquellas cosas que están más cercanas, ¿no? En el día a día, lo más cercano que están es nuestros vecinos, aquellas personas que, como bien te decía antes, pues están en una situación vulnerable, en donde pues igual no tienen empleo, o ya voy a lo peor, que aún teniendo un empleo, pues con el salario que obtienen y si hay que mantener una familia, pues no llegan a final de mes. Entonces, son muchas las personas que se acercan a nuestras puertas en busca de alguna ayuda, ¿no? Eh, la Cruz Roja en este caso, cuando estamos hablando ya de conflictos o de temas tan internacionales, lo que sí hace Cruz Roja Española es que nos ponemos en contacto con la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y esas nos van a demandar en este caso qué es lo que necesitamos, o lo que necesitan ellos, perdón. Normalmente lo que se suele hacer, una de las cosas es, primero que nada, el apoyo económico. Una de las cosas que Cruz Roja en su momento decidió es no estar cogiendo materiales en nuestro territorio, por ejemplo, para llevarlo, prefería más comprarlo en las zonas cercanas o en donde mismo está el conflicto, donde está ocurriendo el incidente, con el fin de, primero, crear economía y segundo, de no perder ni un céntimo, si era posible, en ese trayecto, ¿no? En los transportes. Después es verdad que cuando hace falta apoyo, pues Cruz Roja en este caso de sus equipos de respuesta inmediata en emergencia, pues sacan aquellos perfiles más adecuados y en base a la necesidad que tengan esos territorios y apoyo. Pero digamos que en el ámbito que yo gestiono un poco, pues bueno, lo que vamos mirando más es eso, la atención en el día a día de lo que está pasando en nuestro territorio. Sabido desde todos bueno, que Cruz Roja está participando, trabajamos también en colaboración con muchas de las administraciones públicas, con el Cabildo, por ejemplo, de Gran Canaria hay varios proyectos que trabajamos en colaboración y entonces cuando hay pues alguna persona que está en una situación de vulnerabilidad y que puede pues haber contactado con su ayuntamiento o con los servicios sociales, con la trabajadora social, perdón, del centro de salud, ya nos lo derivan a nuestra institución y a otras personas que digamos que, bueno, que saben que hacemos un ofrecimiento, unas ayudas económicas, pues eso, para pagar un alquiler, para pagar un recibo de agua, para entregar unos alimentos. Digamos que tenemos una serie de usuarios que ya son conocedores de nuestros proyectos y que, bueno, que no remonto porque la situación pues les es complicada, ¿no? Intentamos en la medida de lo posible, no solamente dar una ayuda, sino encima intentar acompañar a esa persona porque hay que hacer que una persona se siente bien cuando tiene capacidad de trabajar y de suministrarse sus alimentos, de tener su dinero, ¿no? Intentamos en la medida de lo posible también buscar una alternativa, no solamente dar la ayuda, sino buscar una alternativa para que la persona pues, sea autosuficiente. Muchas veces es complicado. Ahí intentamos, por ejemplo, cuando hay una persona que pues, su perfil laboral ya no corresponde con lo que está actualmente en la demanda que hay, bueno, pues intentamos encaminarla a que la persona pues, se forme y tenga otras salidas laborales. Vienen otros problemas. Te hablaba antes de la violencia hacia las mujeres, a las violencias en este caso también con los niños, violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, trabajamos eso en colaboración muchas veces con las administraciones públicas, que cuando detectan alguna situación en concreto nos la derivan y bueno, ya nuestro equipo profesionales habitualmente para esos casos más concretos, trabajadores sociales, psicólogos y demás, pues bueno, le dan apoyo. No hay que olvidar también al voluntariado. El voluntariado también tiene una parte muy importante en otras tareas que no son tan específicas, tan especiales, pero bueno, que están ahí en el día a día y que son pues, bueno, nuestra pata fundamental para el funcionamiento de la institución. Nuestra oficina provincial, lo que corresponde a las tres islas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, estamos hablando de unas 31.000 personas que son socias y unas 500 empresas, personas que colaboran
que al igual que unos vienen a aportar su trabajo físico, pues bueno, estas personas, entidades, pues lo que deciden es aportar esa parte económica. Esa parte económica nos sirve para el sostenimiento y para aportar y colaborar con la sociedad en esos momentos complicados. Y ya luego, si quieres, te comento algo que hicimos, por ejemplo, en el momento de la pandemia, ¿no? Entonces, te comentaba en cifras, estamos hablando de unas 32.000 personas aproximadamente y 500 empresas en la provincia de Las Palmas. En nuestra comarca centro, que corresponde a los municipios de Aruca, Firgas, Teror, Valle Seco, Santa Brígida, San Mateo, Artenara y Tejeda, estamos hablando que son unas 2.050 personas aproximadamente las que colaboran con nosotros. El tema del transporte sanitario urgente, bueno, pues fue asumido en su momento por el Servicio Canario de Salud. Lo que tiene la Cruz Roja siempre es que decimos que somos auxiliares de los poderes públicos. Cuando han sucedido acontecimientos como por ejemplo los incendios del año 2019, bueno, pues la Cruz Roja desplegaba todos los equipos que tiene para el tema de las emergencias y nos ponemos a disposición, en este caso, del Cabildo de Gran Canaria, que es quien asumía en su momento la competencia de estos incendios, ¿no? Digamos que en el día a día no estamos para ese tipo de servicios. Sí es verdad que nuestros servicios sanitarios seguimos colaborando, por ejemplo, en las fiestas, hacemos lo que son los servicios preventivos, son actos donde, bueno, requieren de unos recursos por la normativa que está, y Cruz Roja y su voluntariado pues están ahí en el día a día. Al igual que, por ejemplo, en las playas, los servicios de playa, que también seguimos colaborando con ayuntamientos, tenemos convenios con el Salvamento Marítimo, donde pues hacemos también lo que es el rescate o la búsqueda de personas que han podido sufrir un incidente en el mar. Hace 50 años que Cruz Roja dio el salto al mar. Desde entonces, son miles las vidas que ha podido salvar y difícilmente cuantificable el patrimonio natural que ha conseguido proteger. Algo más de la mitad de ese tiempo, Cruz Roja ha sido aliada de Salvamento Marítimo, llamados a estar donde alguien lo necesita, cuando más lo necesita, también en el mar. Una alianza que salva vidas. Este viaje tuvo su primer puerto en A Coruña. Allí, el naufragio de la nave La Isla desencadenó la creación de Cruz Roja del Mar. Los valores fundacionales, aquel julio del 71, se suscriben 50 años después. Apenas unos meses más tarde, Cruz Roja rescató a 14 hombres que habían encallado y llevaban horas perdidos en la niebla. La escena, la del pesquero Carmen Vilariño, estaba llamada a repetirse miles de veces con el mismo final feliz. Del verano del 71 a finales de 1972, todo cambió en el mar gracias a una garantía. Cruz Roja, como ya lo hacía sobre la tierra, pasaba a asistir cualquier socorro sobre las aguas. En apenas unos meses, nacieron las bases en numerosos territorios y la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, creada en 1880, se integró definitivamente con todos sus bienes y derechos en Cruz Roja. También con todas sus obligaciones. Los rescates se sucedían y los voluntarios se multiplicaban. Los equipos empezaban a sumar embarcaciones específicas, puestos de socorro y radioteléfonos. Antes de que llegaran los 80, en cada demarcación, los servicios iban de las 1.000 a las 2.000 acciones cada año. Miles de vidas protegidas. Pero la profesionalización y a su vez la acumulación de voluntarios extendió el trabajo de Cruz Roja del Mar a otros ámbitos. A inicios de los 80, en el puerto de Bilbao, rescataron a un buque griego con 30 tripulantes en una situación crítica, el mayor rescate de este tipo en España. Algo parecido sucedió con el Ciudad de Sevilla en el puerto de Palma de Mallorca poco después, y en unos meses las embarcaciones de Valencia asistieron en el rescate de cientos de personas en sus casas tras la rotura de la presa de Tous en las poblaciones anegadas por el Júcar. Más allá de los titulares, las acciones de cada una de las bases se cuentan por decenas o cientos de miles. La percepción del mar cambia progresivamente, para marineros y para toda la ciudadanía. Se asumen tratados de salvamento marítimo internacionales, como el de Hamburgo, aunque es a inicios de los 90 cuando se fragua la alianza, que desde hace más de 26 años ha salvado a 350.000 personas. Entre los años 89 y 92 se suceden las etapas previas de un pacto total por la seguridad en el mar. Es en el 91 cuando se crea el primer plan de salvamento marítimo,
y en el 95 cuando se establece el convenio definitivo entre Cruz Roja y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR. La firma del convenio no solo dota de estructura, protocolos y recursos una alianza por la seguridad en el mar. La alianza se compromete a la lucha contra la contaminación marina. Sin esta alianza en el mar para la protección de las personas y del medio marino, no se entiende la solución a alguno de los retos vividos en el mar en los últimos años. Desde el desastre del Prestige en 2002, siendo vitales no solo en tareas de avituallamiento y gestión, sino en el restablecimiento del medio natural en Galicia. O desde escenas relativamente desapercibidas o más desconocidas, como el rescate de 27 personas en Vizcaya en 2016. Servicios dominados por el fuerte compromiso de miles y miles y miles de voluntarios a lo largo de estos 50 años de Cruz Roja en el mar. Una actividad constante que va mucho más allá del verano. Una actividad que se refleja en datos, incluso en el año de la pandemia. En 2020 rescataron a más de 1.120 personas. Las intervenciones en la lucha contra la contaminación marina se dispararon un 30% respecto de 2019. Y todo ello, en gran medida, gracias a las más de 2.000 personas que solo en el pasado año participaron en las actividades que se enmarcan dentro del programa de salvamento marítimo. 24 horas al día, 365 días al año. Cruz Roja actúa en 55 bases situadas en todas las provincias costeras de España, de la mano de Salvamento Marítimo, una alianza que salva vidas. Voluntarios censados en la provincia de Las Palmas, vuelvo a dar datos totales, estamos hablando de unas 8.000 personas. En nuestra comarca son unas 400 personas las que están censadas. Es verdad que en la vida del voluntariado pues, no es en todo lo activa que nos gustaría, entre otras cosas porque una persona en un momento determinado puede tener muchísima disponibilidad y en otros momentos, bueno, pues situaciones familiares, laborales, en fin, las que surgen en el día a día, pues no nos posibilita tener una respuesta tan inmediata como quisiéramos con todas esas personas. Pero son personas que están ahí y te digo, cuando han venido en momentos muy puntuales, hablamos por ejemplo cuando fue el tema de los incendios, bueno, pues todos esos voluntarios, el que más, el que menos nos aparecía por aquí y se ponía a disposición de la institución. Hablamos del momento de la pandemia, cuando muchísimas personas se quedaban en casa, porque así lo establecía la norma, pues nos daban permiso para poder venir a hacer actividad y esa actividad era pues a todas esas personas que ya hablábamos anteriormente que estaban en una situación de vulnerable, se sumaron muchísimas personas más que aun teniendo su trabajo en un momento determinado se vieron que se quedaban paradas, que no tenían un apoyo económico para subsistir y ese voluntariado, y tengo también que decir que hay que agradecer enormemente a las personas que siendo socias donaban, ampliaban sus cuantías económicas, a otras personas que desinteresadamente donaban dinero a la institución y administraciones públicas como el Cabildo de Gran Canaria, muchos ayuntamientos y sobre todo a una gran cantidad de empresas que no dudaron un momento de ponerse al servicio de la Cruz Roja para ofrecernos alimentos, ofrecernos servicios y todo eso al final se revirtió en la sociedad canaria. ¿Podríamos haber llegado a más? Si hubiéramos tenido más. Hicimos todo lo que pudimos y en algo pudimos fallar, pero nuestras intenciones fue pues eso, ayudar en la medida de lo posible a todas aquellas personas que estaban pues mal, pasándolo mal. Tengo una anécdota pequeña, me decía el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria que él pasaba en ciertos momentos delante de nuestra oficina y él reconocía que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estaba cerrado, pero sin embargo las puertas de Cruz Roja, las colas eran terribles, ¿no? Y entonces un reconocimiento especial, la verdad que enorgullece a todas las personas que conformamos esta casa, el saber que estamos a disposición de la sociedad, ¿no? Reconocida por un responsable público. Una de las cosas que tiene Cruz Roja, bueno, desde los inicios, una de las cosas que tenemos que hacer es formar a nuestro voluntariado, dependiendo a qué proyecto, a qué actividad vayas a hacer, pues tienes que tener una formación específica. Pero ya pues no solamente nos dedicamos a eso, a formar a nuestras personas, sino también pues dedicamos a formar, como comentaba anteriormente, a aquellas personas que con el plan de empleo, que han perdido su trabajo y que necesitan pues una formación diferente para poderse incorporar al mercado laboral, pues hemos hecho formaciones específicas, además contando
con entidades, con empresas que han podido darle después respuesta a esa persona para hacer sus prácticas. E incluso sabemos de muchísimas personas que en momentos determinados pues se han quedado trabajando con esas empresas, ¿no? Y otras personas que formación, actualmente por ejemplo estamos dando formación específica con el tema de socorrismo acuático, que es una profesión bastante demandada debido a las exigencias que hay en la normativa que hay en Canarias. Pues estamos dando salidas a muchos chicos jóvenes que no tienen salida laboral ahora de momento, haciendo una formación específica, y una vez que termine, pues prácticamente podemos garantizarle que pueden tener un trabajo. Con el tema de migrantes es una situación bastante complicada porque, bueno, todos sabemos lo que el año 2020-2021 se unió un momento de pandemia, más un momento de llegada masiva de personas a estas islas, también, imagino, en busca de un futuro mejor, porque su tierra, pues, malo deben estar pasando, ¿no? Yo siempre digo que nadie se subiría a una guagua para ir de Las Palmas a la aldea sabiendo que la guagua no tiene la ITV, el conductor va borracho y las luces de la guagua no encienden. Pues muy complicada tiene que estar en esa situación para una persona subirse en una embarcación sin saber cómo va a estar en el tiempo, sin saber si va a tener agua en el camino o comida. Y desgraciadamente pues hemos sido conscientes de la gran cantidad de personas que han fallecido en ese camino con el fin de buscar un momento mejor, ¿no?, para su vida, para sus familiares, ¿no? Es verdad que fue un momento de sorpresa y tuvimos que organizarnos y, como comentaba anteriormente, la Cruz Roja está preparada siempre para esos momentos de shock, en donde, bueno, muchísimas personas, como nos organizamos junto con la administración pública, que al final también eran los responsables, y bueno, lo hemos ido organizando. Se fue organizando de tal manera que es verdad que las personas cuando llegaban a estos centros, pues bueno, pues había que darle también una actividad en donde procurábamos pues que no solamente pues estuvieran en el centro e hicieran pues la limpieza de sus espacios, sino también formarlos para ese camino que sabemos que iba a continuar, porque el fin de ellos pues era continuar hacia el territorio europeo, ¿no?, seguir su ruta. Formarlos en cuanto al tema del idioma, formarlos en cuanto al tema de saber pues, pasos legales que tendrían que tener para poder seguir caminando, pedir permisos de asilo si así fuera, detectando incluso personas vulnerables, que hay muchas cosas que no se saben con el tema de la inmigración, pero hay muchas personas que vienen en situaciones muy complicadas, ¿no? Y bueno, ahí vamos intentando, pues eso, diferenciando qué personas querían continuar, intentando darles una formación y una apertura del camino para que pudieran continuar su ruta, era la intención de la casa. Y es lo que actualmente estamos haciendo, unas cifras menores, porque aunque en estas últimas semanas hemos oído de bastantes llegadas de embarcaciones, pero bueno, ha disminuido mucho con respecto a los años esos 2020, 2021. Es verdad que viene mucha gente joven que quieren hacer actividad, pero hoy en día ha cambiado mucho el perfil del voluntariado. Hace unos años atrás, quizás el voluntariado o las personas, digamos, que necesitaban más hacer vida social. Y esa vida social era, pues, quizás participando en entidades como Cruz Roja o como otras tantas. Pero sí es verdad que la digitalización, además creo que en el momento de pandemia fue un momento donde se aceleró todo este proceso. Ya las personas quedaron un poco más en casa, ¿no? Ya no hay una aspiración a hacer tanta actividad social, tanta dedicación, como la que nosotros conocimos hace muchos años. Es verdad que se hacen muchas veces llamamientos y, bueno, en momentos puntuales, pues las personas quieren venir a colaborar y después hay perfiles de personas que, bueno, que tienen gran inquietud y siempre se acercan por nuestra organización. Pero no es una demanda o, perdón, un ofrecimiento tan fuerte como hace años atrás, ¿no? Estamos hablando de 8 o 10 años atrás, había muchísimo más interés en participar, estar metidos en cualquier pues, entidad, como comentaba anteriormente. Vivimos en una sociedad donde tampoco no existe el compromiso, ¿no? Puedes ver cualquier publicidad, una compañía de telefonía, véngase con nosotros y en cualquier momento se puede ir. Asegúrese con nosotros y cuando quiera se puede ir. Haga tantas cosas, pero no tenga compromiso ninguno. Observo, pero ya lo observo ya no solamente dentro de Cruz Roja, sino he hablado con muchas personas de otras entidades y acordamos lo mismo. Hay personas que no quieren, o muchas personas que no quieren asumir responsabilidades, sino yo voy a un momento puntual, hago mi acción voluntaria y ya sigo a otra cosa. Es verdad que lo que tú dices hay un abanico amplio de actividades de ocio, que la gente, bueno, pues prefiere, ha hecho un cambio de mentalidad y prefieren pues más otras cosas, ¿no?
participar quizás en otras organizaciones, hacer otras actividades de ocio, pero con el compromiso justo y mínimo, ¿no? Si conocemos el tema del transporte sanitario de Cruz Roja como algo simbólico, creo que el tema de los mayores, pues algo que va también en la línea del servicio del transporte sanitario. Llevamos en las casas de las personas mayores pues más de 30 años, con el teleasistencia, con el tema de ayudas técnicas, camas, sillas, muletas. Puedo decir que las personas hoy por hoy que he encontrado más agradecidas cuando he hecho alguna labor en proyectos, porque también me baja al terreno, son las personas mayores. Personas mayores que en muchos momentos viven en soledad, que la única cara amable que ven es cuando vas a su casa a hacerles una visita, o cuando vas a ciertas personas que le hacemos lo que llamamos el problema de salud constante. Le vamos a hacer la toma de tensión y le vamos a ver con el peso y le vamos a ver si se está tomando la medicación. Y más que una parte sanitaria, lo que estamos viendo también es un poco la parte social, ¿no? Esa persona está bien atendida, está bien alimentada. Trabajamos en colaboración con las administraciones, en este caso con los centros de salud de zona, para preocuparnos por las personas. Pero ese momento de alegría, ¿no? De la persona, de la satisfacción de hoy me vienen a ver, es algo inmenso, ¿no? Cuando por ahí tengo alguna grabación, cuando estamos en el momento de la pandemia, nos dedicamos a llamar a las personas mayores que estaban en situación de soledad e incluso a todos nuestros socios que tenían más de una edad, que pasaban más de 65 años, pues para preocuparnos por ellos, para ver cómo lo estaban pasando en esos momentos de soledad, para darles información de cómo actuar, si tenían que salir a la tienda, medidas de seguridad, higiene. Y me acuerdo un señor que nos llamaba simplemente para darnos las gracias. ¿Es la Cruz Roja? El compañero le contestaba, sí, está contactando con la Cruz Roja. Solamente llamo para darles las gracias por el buen trabajo que están haciendo. Volvemos a antes, ¿no? Ese pequeño reconocimiento que la sociedad pues se ve reflejada en ellos, en esa gratitud y quieren trasladarlo, ¿no? Y así podríamos hablar tantas y tantas cosas. Creo que fue en el mes de octubre, noviembre, cuando tuvimos unas fuertes lluvias y Cruz Roja lo que hizo fue, había una alerta general en Canarias, creo que fue el DANA, si no mal recuerdo. Cruz Roja en Canarias, una de las cosas que puso fue que a todos nuestros usuarios de teleasistencia, pues se le llamaba, y estamos hablando de bastantes usuarios. Y entonces, bueno, como no vamos abasto en nuestra comunidad autónoma, con todos los equipos, o sea, todos los compañeros que llevan el tema de teleasistencia, desde partes del territorio nacional, pues llamaban a estos usuarios. En concreto, yo estuve en esos días en Madrid y me decía la responsable del tema de teleasistencia que, bueno, compañeros de Andalucía que llamaban a Canarias, el cariño que los mayores nuestros les trasdaban, ¿no? Ese agradecimiento, qué cercanía tenía la Cruz Roja hacia ellos, ¿no? Creo que los mayores es una pieza fundamental. En Cruz Roja no podemos pensar muchas cosas, pero los mayores siempre los tenemos bien presentes. La Cruz Roja, yo creo que los que llevamos muchos años es porque disfrutamos ayudando. No disfrutamos, ojalá no tuviéramos que estar, que no hubieran penalidades, calamidades, no hubiera accidentes, no hubiera nada y no estuviésemos. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, el mundo está así, está establecido así, y unos están muy bien y otros sufren. La satisfacción del deber cumplido de cada voluntario cuando viene y hace una labor de entregar un producto de limpieza, entregar un kit de alimentación, engancharse a un mayor y dar un paseo, llegar a un muelle de Arguineguín y ver personas que 2 horas más que pudieran estar en una embarcación se podían morir y que le intentas apoyar pues sanitariamente y ves cómo esa persona remonta. En fin, podemos tener miles de experiencias en donde podemos decir, merece la pena. La Cruz Roja nos roba tiempo, nos roba dinero, porque algunas veces nos cuesta dinero la actividad, pero esa satisfacción de decir, he cumplido con mis semejantes, pues creo que es el mayor sueldo, ese salario emocional que nos llevamos cada uno para nuestra casa, ¿no? Y cuando tú estás en tu casa y reflexionas de la labor que has hecho, te hace sentir bien y por supuesto quieres repetir. Yo aprovecho, si me permites, para decirle a las personas que a la medida de lo posible, que no hace falta que ser voluntario de Cruz Roja, no hay que darle una dedicación de horas a la semana, pero con un poquito, una horita que me sobre a la semana siempre podemos contribuir con algo. Tenemos bastantes proyectos y siempre pues podemos colaborar con algo, ¿no? Habrá alguna persona
que estará muy agradecida en sentir ese calor humano. La Cruz Roja es como un camaleón, se va adaptando en cada momento a según qué circunstancia. Pasamos de un ambiente muy sanitario a un ambiente más social. Nos hemos dado cuenta que, bueno, que hay una parte que está más cubierta en la sociedad, la asistencia sanitaria, pero nos damos cuenta que la sociedad necesita más entidades como Cruz Roja, las entidades del tercer sector, que colaboran con las administraciones públicas, pues, ¿para qué? Para, pues, contribuir en ayudar en esas demandas sociales que hay. La Cruz Roja se va a ir adaptando siempre a esas necesidades. Y una de las cosas que queremos hacer es eso, adaptarnos a nuestro entorno más cercano. ¿Qué es lo que está pasando en mi municipio? ¿Qué es la demanda mayor de necesidades que tiene el municipio? A ver, no somos una gran entidad en donde nos sobren los dineros. Con nuestros pequeños dineros hacemos lo pequeño que podemos, ¿no? Y que unido a muchas entidades más, pues seguramente hacemos grandes cosas, ¿no? Pero fíjate que creo que las administraciones públicas nos deben tener en cuenta, porque algunas veces ellos no están tan cercanos como nosotros del ciudadano, ¿no? El ciudadano viene aquí y nos cuenta sus problemas y nos trasladan sus necesidades. Evidentemente nosotros intentamos trasladarlo también a la administración pública, pero en ese sentido nos sentimos muy orgullosos de estar cercanos de las personas. Entonces vamos a ir adaptándonos en cada momento a las necesidades que la sociedad nos vaya diciendo que tiene, ¿no? Vuelvo a repetir que nos gustaría que más personas que contribuyeran con Cruz Roja, tanto con el tema del voluntariado como con fondos económicos, porque al final nosotros para poder ayudar necesitamos que nos ayuden, no podemos hacer otra cosa. Es verdad que en muchas ocasiones contamos con las ayudas de las administraciones públicas para proyectos en concreto, pero para esos proyectos que nosotros queremos explotar de manera directa, para esas demandas que tenemos, necesitamos pues ese apoyo. Esperamos que sigamos muchísimo tiempo haciendo cosas, y ya digo, ojalá que hiciésemos menos cosas, porque eso querría decir que la sociedad estaría pues completamente saneada y no sería necesario. Como mucho salirnos con algún mayor a tomar café y poco más, pero bueno, que no hubiera ningún tipo de necesidad. Muchísimas gracias. Por un lado, para Cruz Roja Española el voluntariado es una pieza y clave fundamental dentro de la organización, y por otro lado, para Cruz Roja también es importante la capilaridad en el territorio, es decir, su presencia territorial. Con respecto al desarrollo de la red territorial, es garantizar que la presencia de Cruz Roja llegue y cubra las necesidades de los ciudadanos allí donde está presente, y que su metodología de trabajo, su marco de atención a las personas sea igual en todos los sitios. Y por lo tanto, desde el área de desarrollo de la red territorial, pues dotamos no solo de recursos, sino de metodología de trabajo a toda la presencia de Cruz Roja en los diferentes territorios. Y la parte de voluntariado, pues evidentemente es coordinar a equipos de personas que gestionan voluntariado en las asambleas. En el caso de nuestra provincia, pues tenemos 8 asambleas distribuidas entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Cada una de esas asambleas tiene un referente de voluntariado, que es el que se encarga pues, de detectar las necesidades que hay dentro de Cruz Roja de voluntarios, el de realizar las sensibilizaciones y las captaciones a la sociedad, y luego incorporar a esas personas en las diferentes actividades que desarrolla Cruz Roja. Un director o directora de voluntariado con su equipo de trabajo, porque en el departamento provincial hay referentes técnicos provinciales, nos encargamos de coordinar, de dar apoyo y de dar soporte a esas 8 personas referentes de voluntariado que están distribuidas pues, en las 8 asambleas del Cruz Roja de la provincia de Las Palmas. Ser voluntario, en principio, es una reflexión personal, en donde una persona tiene que estar en un momento de su vida en el que decida que una parte de su tiempo la quiere poner a disposición de la transformación y del cambio social. Una vez que esa persona ha hecho esa reflexión de que tiene disponibilidad y que en este momento pues, tiene sus necesidades mayormente cubiertas y está en disposición de ayudar a otras personas, pues entonces tiene diferentes ONGs o diferentes campos de actuación a los que dirigirse. Si deciden venir a Cruz Roja Española, pues siempre va a haber una persona que les haga una entrevista, que nos conozcamos de cerca, el poder explicarles qué es lo que se hace en la asamblea más cercana a su domicilio y el poder orientarlos en esa incorporación a la institución. Una incorporación que se tiene que adaptar a la realidad de la sociedad actual. Tiene que ser una incorporación ágil
y que tiene que ser una incorporación que se adapte a las circunstancias vitales de los ciudadanos. Ya no tenemos el perfil de voluntario con pocas alternativas, de ocio y tiempo libre, que pasaba horas y horas en las entidades donde prestaba voluntariado. Nos enfrentamos a un perfil de población que dedica su tiempo libre a estar en 1, 2, 3 ONGs a la vez y a lo mejor lo hace durante 3 veces al año. Nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta también a esa posibilidad que tienen las personas de hacer voluntariado en base a su realidad vital. Y también tenemos que ser capaces de dar respuesta a hacer voluntariado en familia, a que las personas con discapacidad también puedan hacer voluntariado con nosotros y también participar de esa transformación social en donde los protagonistas no son ellos como personas usuarias, sino que ellos ayudan a conseguir una sociedad más justa. Es decir, ser voluntario implica pues todo eso que te acabo de comentar, pero parte de una decisión personal y de una reflexión personal. Lo que se reciba a cambio, pues un salario emocional que es impagable. El ver cómo tu acción impacta en la vida de muchas personas que lo están pasando mal o que están en desigualdad social, pues es una satisfacción a nivel personal importante. Se pueden dar dos situaciones, que la persona tenga conexión a Internet y medios para conectarse a Internet en su casa y por lo tanto entra en la página que está detrás de mí, en cruzroja.es, en la parte superior hay una ventanita que dice haz voluntariado y en ese momento empieza a rellenar el cuestionario y además nos cede sus datos. Por eso es importante que lo hagan a través de la web, porque hoy por hoy tenemos una ley de protección de datos y es la manera en que la persona está dándonos la posibilidad de que contactemos con ella en los datos que ella nos ha facilitado. Por lo tanto, nosotros preferimos esa manera. Además, la solicitud llega al referente de la asamblea de Cruz Roja más cercano a donde vive la persona en ese momento y, por lo tanto, lo que tiene que ver con la entrevista o ese primer acercamiento, pues está más fácil al ciudadano o ciudadana. También hay la posibilidad de que en ese momento de rellenar el cuestionario puedan hacer el perfilado. ¿Qué quiere decir el perfilado? El perfilado no solo es que la persona nos dice pues cuál es su formación, sino cuáles son sus talentos, porque a lo mejor pues tenemos una persona que se le da bien el teatro o se le da bien trabajar con drones, eso no es una formación, pero dentro de Cruz Roja en una emergencia nos puede hacer falta perfiles de personas que trabajen con drones y también nos puede hacer falta para desarrollar una actividad como un Enrédate con personas mayores, una persona que se le dé bien las manualidades o una obra de teatro. La página web, la inscripción en ese momento ofrece la posibilidad de que las personas nos cuenten cuáles son sus talentos y que nosotros como institución podamos luego hacer el ajuste entre esos talentos, las actividades y las necesidades sociales que cubrimos. En principio, una vez que se incorpora la persona a Cruz Roja, que cada vez, como decimos, lo que pretendemos es que sea lo más rápido posible, la persona tiene la posibilidad de hacer la formación básica institucional desde su casa, a través de un enlace que le manda esa persona referente de voluntariado y a continuación, según el área de conocimiento en la que se incorpore, va a ir recibiendo formación pues para mejorar la respuesta que da o al colectivo social al que da respuesta o la propia suya en competencias como voluntario o voluntaria. También una apuesta firme de Cruz Roja por las aulas de conocimiento abierto, es decir, mensualmente se le manda a los voluntarios un email en donde con una relación de cursos que puede hacer desde su casa, no tiene que trasladarse a ningún lado. Y eso, pues bueno, en definitiva, si miramos al tiempo de la pandemia, evidentemente nos queda una sensación pues no muy agradable, pero sí es verdad que trajo como consecuencia que nos pusiéramos las pilas y nos adaptáramos para que, por ejemplo, una persona desde su casa se pueda formar a través de Internet. Y ese avance fue crucial para la institución en ese momento histórico porque facilitó que las personas se formaran y pudieran dar una respuesta a una realidad con la que no estábamos acostumbrados a lidiar habitualmente. Nuestra manera actual es a través de una metodología de trabajo que es el marco de atención a las personas. Eso primero trae como consecuencia que Cruz Roja Española no esté departamentalizada, sino que hayan áreas de conocimiento. El área de conocimiento de inclusión social, el área de conocimiento de salud, la de medio ambiente, la de empleo, la de educación, y todas ellas con esa sabiduría acumulada a lo largo de los años en dar respuesta a las personas usuarias, pues tiene una serie de actividades y de respuestas ya estandarizadas para las personas que nos necesitan. El voluntario va a formar parte, la persona voluntaria va a formar parte de todas esas respuestas que puede ofrecer un área de conocimiento. Y te pongo un ejemplo.
Una persona hoy por hoy se puede acercar al área de empleo como usuaria comentándonos que lleva tiempo siendo parado o parada de larga duración, pero la persona que la atiende puede detectar otras necesidades sociales, como que está teniendo dificultades para pagar el pago de suministros o que no tiene la suficiente cuantía económica para sufragar las necesidades básicas de alimentación. Pues en ese momento entra en escena el área de conocimiento de inclusión social para a través de diferentes proyectos. Por ejemplo, ahora tenemos sobre la mesa un plan a nivel nacional o una respuesta a nivel nacional que se llama Cruz Roja Reacciona, que es precisamente para ayudar a las personas hasta que la administración pública pueda acceder a las ayudas que están contempladas, pues las personas que están sufriendo las consecuencias derivadas del alza de los precios o de la guerra o del conflicto en Ucrania, pues Cruz Roja tiene un plan que se llama Reacciona para cubrir esas necesidades básicas, para hacer apoyo al empleo, para apoyo a la salud. Es decir, se pone en el centro a la persona y desde todas las áreas de conocimiento se da respuesta. Esa respuesta está elaborada por personal contratado de Cruz Roja, pero pieza fundamental es la respuesta que dan los voluntarios y las voluntarias. Entonces, ese es el marco de actuación en donde se va a incorporar un voluntario o una voluntaria en Cruz Roja. Todo lo que tiene que ver con inclusión social, medio ambiente, educación. Ya cuando hablamos de todo el trabajo que hacemos en preventivos terrestres, acuáticos, salvamento, las unidades de emergencia, pues también tienen esa filosofía de trabajo y de intervención, y también es un campo de intervención importante hoy por hoy socialmente, aunque sí es verdad que eso es una evolución que también ha hecho Cruz Roja en los tiempos. Nosotros somos una institución de la sociedad para la sociedad ha evolucionado y hoy por hoy las principales dificultades que tenemos sobre la mesa son necesidades sociales y por lo tanto las respuestas que planifica la casa tienen una prioridad, las que vienen a dar respuestas a necesidad social, y lo que era la Cruz Roja de las ambulancias, que todos conocemos de los 80 y los 90, ha sufrido una transformación porque ahora las necesidades están en otro lugar. Siguen siendo importantes. Hoy por hoy que esta institución cuente con equipos de respuesta inmediata para cuando llega una persona migrante a pie de muelle o cuando tenemos un incendio en el centro de Gran Canaria, pues toda esa manera y metodología de intervenir nos vienen de los equipos de primera respuesta, de las unidades de emergencia, y son importantes también en una sociedad donde un día tenemos una pandemia, al día siguiente tenemos un volcán y demás. Todas las respuestas son importantes y este es el marco de actuación de Cruz Roja y el escenario en donde un voluntario o voluntaria se va a incorporar. Bueno, la idea surge a raíz de una necesidad de tener una herramienta para conocer pues, a tiempo real las asistencias sanitarias que estaban realizando durante el servicio preventivo que se esté dando cobertura. Para nosotros tener una aplicación informática que permita gestionar en conjunto todo el servicio es muy importante. Por un lado, para cada paciente o para cada corredor, nos permite saber cómo llega, en qué punto está, qué constantes tiene y qué recorrido tiene, y una trazabilidad muy importante en estos eventos con tantas asistencias. Y por otro lado, tener una perspectiva global nos permite saber cómo está cada puesto, cómo tenemos que distribuir los recursos y poder actuar de una forma más eficiente. Que nos ha entrado una llamada indicando que hay un corredor mareado, un varón de 40 años a la altura del ZM. Este tipo de tecnología nos puede, y se ha demostrado que ha salvado vidas, porque es una información adicional que vamos a tener. Siempre mantenemos los demás canales que utilizamos y hemos utilizado a lo largo de nuestras experiencias, y esto es un canal más en el cual nos facilita información, y todo lo que sea información nos va a agilizar a tomar las decisiones más adecuadas para que esa emergencia sea exitosa. Vale, pues ya está, lo mantenemos ahí asignado y ya está, ¿vale? La aplicación es súper fácil de utilizar, además es súper intuitiva. Para poder usarla todavía más fácil hemos tenido una formación
Nos han enseñado más en profundidad cómo funciona la aplicación y para así ser más eficientes y facilitar el trabajo que podamos. Y por tanto, cuando desplegamos alguna tecnología más emergente, más tipo piloto, lo que necesitamos es que las personas que tienen el conocimiento real sobre la actividad prueben en primera persona este tipo de desarrollos para hacer los ajustes necesarios y luego, evidentemente, el trabajo de campo es fundamental, es decir, desarrollar la milla final, el perfilado último con usuarios reales es fundamental, ¿no? Y esto lo hacen desde el ámbito territorial. En Valencia hemos decidido incorporar esta aplicación porque nos llegaron los comentarios que los compañeros del País Vasco en la Behobia San Sebastián utilizaron una aplicación que les hizo ser mucho más eficientes a la hora de la recogida de datos de las asistencias que tenían tanto en meta como en el recorrido. Entonces quisimos que nos explicaran un poco cómo funcionaba, hemos visto que puede ser muy eficaz para el servicio y vamos a incorporarla en los 42 kilómetros de Valencia. Hemos venido aquí a Valencia, una vez ya probada ya la aplicación en nuestro dispositivo que tenemos en el País Vasco, en Guipúzcoa, el servicio preventivo de la Behobia San Sebastián. Hemos venido a probar, a testear y ver las adaptaciones que podemos hacer para que de cara a futuro podamos tener una aplicación sólida, desarrollada, que puedan servir para todo tipo de servicios preventivos similares, de carreras, de todo tipo que desarrolla la Cruz Roja en todo el territorio. A ver, Alfa 1.5 han empezado a hacer traslado. Desde Cruz Roja también apostamos por las nuevas tecnologías que nos ayudan a estar mejor preparados y analizamos en cada momento pues una persona que ha podido tener una incidencia dónde podría estar. Eso sí que nos ayuda no solamente para facilitar información al organizador, sino también para que el organizador luego pueda transmitir esa información a familiares y dar también una tranquilidad a las personas participantes que saben que en todo momento, si les sucede algo, estaremos preparados para saber dónde tenemos que ir a por ellos, dónde podemos ayudarles y que las personas de su entorno tendrán la información también. En la provincia de Las Palmas tenemos hoy por hoy 8.700 y pico voluntarios y en el caso de la Asamblea Comarcal del Centro de Gran Canaria pues tenemos en torno a 500 voluntarios. En esta provincia vamos a ver que siempre hay un porcentaje de un 57% de mujeres y el resto son hombres y eso se suele replicar en casi todas las asambleas donde tenemos presencia territorial. Estamos hablando de personas de 43 años, con un perfil universitario o también pues, profesionales, y mayormente son españoles, pero si también hacemos el análisis de las personas extranjeras que están viviendo con nosotros, pues los colombianos y las colombianas serían ese segundo grupo poblacional que más voluntarios tenemos en la provincia de Las Palmas. Legalmente y en Cruz Roja se puede ser voluntario a partir de los 12 años. Sí es verdad que este cambio se ha producido internamente en la casa. Hace poquito, nosotros llamamos la casa cariñosamente al sitio en el que trabajamos o hacemos voluntariado a Cruz Roja. Hace muy poco se ofreció la posibilidad o adaptamos nuestra normativa interna a lo que la ley de voluntariado dice y por lo tanto hace muy poquito que una persona de 12, 13, 14, 15, 16 años con compañía de una persona mayor de edad pueda hacer voluntariado en Cruz Roja. Pero sí es verdad que estamos haciendo una reflexión interna de en qué actividades sí y en qué actividades no. Normalmente estamos acostumbrados a recibir voluntarios mayores de 18 años y todos nuestros catálogos de acción voluntaria en donde aparece qué formación debe tener el voluntario, cuáles van a ser sus funciones, estaban adaptados a esa realidad y ahora estamos readaptándonos interiormente para que una persona de 12 años se pueda incorporar como voluntario a Cruz Roja Española. Hasta hace muy poquito se incorporaban como afiliados en Cruz Roja Juventud hasta los 16 años. Pero ahora estamos en ese cambio interno para adaptar nuestras respuestas y que una persona de 12 años tenga una acogida que es diferente a un adulto como voluntario y también tenga una incorporación a la actividad distinta adaptada a su realidad y además de esa manera se promueva también el voluntariado familiar
que es otra de las opciones. Muchas veces cuando se le ofrece a las personas venir con su familia a hacer voluntariado, pues es todo muchísimo más fácil. Y ese también es una adaptación interna que estamos haciendo para dar respuesta a esa realidad social actual. Tenemos varias áreas de conocimiento y al final pues el voluntario va a encajar en aquella área en donde se siente más cómodo. Puede empezar por ahí y una vez que conoce todas las respuestas que da Cruz Roja puede ir saltando de actividad en actividad, pero son básicamente las que te comentaba antes al nombrarte las áreas de conocimiento. Dentro de inclusión social damos respuesta a personas mayores, a mujeres, a infancia, a familias, a personas en desigualdad, es decir, que al final la cartera de servicios que ofrecemos a todos los sectores de población es amplia. Desde medio ambiente se hacen limpieza de playa, reforestaciones. Ahora tenemos un reto importante que es incorporar voluntarios para que den charlas y talleres sobre cómo disminuir la factura o interpretar la factura de la luz, sobre cómo adaptar ciertos aspectos de la casa para que sea energéticamente más sostenible, y también vamos a hacer un esfuerzo especial, sobre todo económicamente, para apoyar a aquellas familias que están teniendo problemas en pagar suministros. Por lo tanto, necesitamos hoy por hoy voluntarios y personas voluntarias en ese tipo de actividades, porque va a ser una de las que se pongan en el centro de actuación en los próximos 12-13 meses dentro de Cruz Roja. Cruz Roja es una institución que ya lleva 156 años en el panorama, y para Cruz Roja el voluntariado, las personas voluntarias son fundamentales, es un principio fundamental. Nuestros presidentes y presidentas, nuestros comités, es decir, aquellos órganos de dirección que toman las decisiones de por dónde tienen que ir la institución cada 4 años, son voluntarios y voluntarias, y las puertas están siempre abiertas para que una persona que quiera promover el cambio social lo pueda hacer desde Cruz Roja. Que puede haber más necesidades o menos necesidades de personas voluntarias según el sitio en el que estemos, la realidad de las respuestas o actividades que tenga esa asamblea, sí es verdad. Entonces, sí hago una invitación a aquel o aquella que quiera unirse al cambio social, para la mejora social, que no siempre tiene por qué estar o venir de manos de las administraciones públicas, sino que entre todos, incluido el tercer sector, podemos colaborar en ese avance social, pues que se dirija a Cruz Roja, a su Cruz Roja más cercana. Si no tiene internet, abrimos un ordenador dentro de la sede e inicia ese proceso con nosotros, ofreciéndole ese apoyo, y si lo tiene en casa, cruzroja.es, en la parte superior de la pantalla, haz voluntariado, y ahí puede rellenar sus datos y unirse a nosotros. La sede provincial de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, coincide con que algunos servicios de la local de Las Palmas de Gran Canaria están incorporados dentro de ese edificio que es provincial, y concretamente el área de voluntariado de la Asamblea Local de Las Palmas de Gran Canaria está dentro del edificio de León y Castillo 231. Estamos enfrente de las piscinas Metropol, o muy cerca de la supercomisaría, entre la supercomisaría y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Puede dirigirse cualquier martes o cualquier jueves y preguntar por el referente de voluntariado, porque esos son los días en los que hacemos las entrevistas. Y en el caso del resto de asambleas, la Comarcal Centro de Gran Canaria, su sede está en Arucas, la Comarcal Norte, su sede está en la ciudad de Galdar, la Comarcal Sureste está en Vecindario, la Sur está en Maspalomas, y luego tenemos la sede de Lanzarote en Arrecife y la de Puerto de Rosario, la de Fuerteventura en Puerto de Rosario. Tú como voluntario... Y Telde, perdón. Y Telde, que no se nos queda atrás. Que no se nos queda atrás. Las sensaciones de que con tu acción voluntaria puedes impactar en la vida de muchas personas es increíble. Cuando vas a casa de una persona mayor que lleva 5 días sin recibir la visita de nadie y tienes la posibilidad de compartir con esa persona un tiempo, de preguntar cómo está, cómo se siente, o de realizar una llamada a través de nuestro centro de coordinación autonómica para ver cómo se siente esa persona mayor, recordarle ciertos aspectos de su vida cotidiana. La satisfacción como voluntario es importante, porque sabes que estás con tu acción, con tu tiempo, el que sea, estás ayudando a que la vida de otras personas sea de otra manera. Cuando acompañas a niños que por su realidad económica no tienen la posibilidad de acceder a un espectáculo, a ir a un cine, a visitar la playa, y los apoyas o los acompañas en ese momento, también estás teniendo la sensación de que estás contribuyendo a que el recuerdo o el crecimiento de ese niño o niña que está en desigualdad social sea más justo y sea más equitativo frente a otros que tienen recursos para vivir una infancia con normalidad.
por mucho que yo diga, las sensaciones que uno siente viendo cómo contribuye a mejorar la vida de muchas personas, pues solo se siente, no se puede describir. Y yo invitarles a que la sientan, a quienes nos estén viendo o escuchando. Mi padre es una persona muy dinámica, muy vital, siempre ha sido muy activo y en estos últimos años está más activo que nunca. Hace senderismo, es voluntario de la Cruz Roja, mantiene el despacho de arquitectura abierto. Bueno, yo sigo con mi estudio de arquitecto. Hace poco acabé unas obras relativamente bien importantes y no tengo problema ninguno en empezar otras, estudiarlas, dirigirlas. No me siento acabado con los 84 años. Creo que todavía tengo muchos años que quiero aprovechar, no acobardándome en un sillón, sino luchando, teniendo amigos en la calle, saliendo, yendo a conciertos, viajando. Para mí, ahora mismo, la labor más importante es ser socio y voluntario de Cruz Roja. Yo si pudiera firmar para ser como mi padre a los 84 años, o sea, dinámico, siempre de buen humor, de viaje, con ganas de hacer cosas. Si no hacemos ejercicio, pues lógicamente nuestra salud se resienten nuestras piernas para caminar, para salir a la playa y luego el otro ejercicio físico es estudiar. La cabeza también hay que moverla, si no se nos muere. Y estoy estudiando ruso más que nada con objeto de mover la memoria, la inteligencia. Yo nunca me siento mayor porque considero que mientras hay vida hay que estar haciendo cosas. Yo espero el día de mañana ser exactamente igual de vital que tú, o más si se puede, que no creo que sea posible. Yo creo que lo vas a conseguir, porque ya no es el ejemplo, es que eres vital de siempre. Estoy en la doble vertiente, estoy en la vertiente de dar a conocer el voluntariado a los solicitantes cuando llegan a la casa, cuando quieren saber cómo funciona y quieren participar, y al mismo tiempo yo participo en esas actividades propiamente dichas, ¿no? Entonces yo me he formado para primero dar la bienvenida a los solicitantes cuando vienen a la casa y quieren expresar sus necesidades, qué es lo que quieren hacer en la casa, nos explican su perfil, y al mismo tiempo que me he formado como referente, pues continuamente con la formación que se nota en la institución, pues me formo como voluntario propiamente dicho para estar a pie de calle, para realizar las actividades propiamente dichas de cada proyecto que se ejecuta en la comarca centro. Teror, Santa Brígida, Aruca, San Mateo, Firga, Valle Seco, Tejeda y Moya. Sí, espero que no se me quede ninguno atrás. Tenemos puestos de acción, pues ese puestos de actividad que se llaman, o sea, edificio, una sede, por así decirla. Tenemos en Tejeda, en Teror y en Arucas. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos, cuando hay una solicitud de alguien, por ejemplo, de Firgas, que quiere ser voluntario, como lo hace a través de la aplicación de Cruz Roja, nos llega una alerta y en función de dónde vive, pues nosotros ya lo derivamos al punto de actividad que sea más cercano y más cómodo para su domicilio. Si es de Teror, pues lo vamos a entrevistar en Teror. Si vive en Aruca, pues en Aruca. Si es en Firga, le damos a elegir. ¿Qué prefieres, Firga? ¿Qué prefieres, Aruca o prefieres Teror? Generalmente prefieren Aruca. Si es San Mateo, se vienen a Teror. Santa Brígida, vienen a Teror o Aruca, aunque generalmente les gusta más por el tema del tiempo que tardan, prefieren más ir a Las Palmas. Tardan mucho menos en llegar a Las Palmas que en venirse a Teror o Arucas. Y Tejeda, pues entonces en Tejeda intentamos subir en algunas de las actividades pocas que tenemos en Tejeda, intentamos subir y coincidir para hacer la entrevista arriba en Tejeda. Así más o menos cómo funciona el entramado de las entrevistas propiamente dichas para perfilar el perfil, si me permite la redundancia, del solicitante en ese momento. La entrevista es como lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Pues hola, nos presentamos y me explica un poquito quién es. Es como si fuese, por así decirlo, salvando la distancia, presentarse una oferta de trabajo, pero a nivel de voluntariado. Yo ya tengo una información que él en la solicitud ha ido metiendo
en la cual ya yo más o menos puedo ver un poquito si es estudiante, si es trabajador, si no tiene en ese momento ni trabaja ni estudio, te sé la edad, en fin, sé una serie de informes que ellos mismos y ellas mismas me mandan cuando hacen la solicitud, que me sirven muchísimo cuando yo los entrevisto, porque intento elaborar un perfil, independientemente de lo que ellos y ellas le guste más de Cruz Roja. Una de mis misiones como referente de voluntariado es ver dónde encajarían mejor dentro de la panoplia de proyectos que tenemos activos en la comarca. Y se nos ha dado el caso de que tengan un perfil perfecto a lo mejor para algún proyecto que no está activo en la comarca. Pues intentamos buscarle alguno en la comarca donde pueda más o menos participar, ya es una mano, y lo derivamos a la capital donde ese proyecto pueda estar activo, siempre intentando respetar los deseos también del solicitante. Ahora mismo en la comarca están funcionando de mayores, Salud Constante, que soy el referente comarcal de ese proyecto, está funcionando Enrédate, está funcionando Buen Trato, está funcionando de juventud el de ocio y tiempo libre y el P, y está funcionando el de medio ambiente, y está funcionando ayudas técnicas, como obviamente el nombre dice, para intentar ayudar a las familias que tienen necesidades de ayudas técnicas para camas, bastones, todo este tipo de muletas. Hacemos una tramitación con un papeleo del médico donde se le solicita o nos solicitan esa ayuda, y nosotros les gestionamos esa ayuda totalmente gratuita, con la única obligación de tener que devolverla cuando ya no les haga falta al usuario. Generalmente suele venir un hijo o algún familiar del usuario que tenga esa necesidad, ¿no? Con el informe del hospital o del médico donde solicita esa ayuda técnica. El de Salud Constante es un proyecto que está financiado por el IRPF. ¿Qué significa eso? La declaración de la renta, sabemos que hay una casilla, que es la famosa casilla del 0,7, que no nos ocasiona a nosotros ningún gasto, y que eso significa que el 0,7 del resultado de esa declaración va para proyectos de organización no gubernamental. De ahí, de esa casilla, se crea un fondo que va a las ONG, y de ahí se financia Salud Constante. Es completamente gratuito, y este es un proyecto que lógicamente tiene un financiador, que es el IRPF, el Ministerio, y que tenemos una serie de requisitos obligatorios que tienen que cumplir quienes acudan a nosotros, y uno es básico y fundamental, que es que tienen que ser personas mayores de 65 años. Nos vienen casos que realmente se necesitan nuestra ayuda en ese momento para ese proyecto, pero no podemos acceder, puesto que no podemos saltarnos esa premisa de que tiene que ser mayor de 65 años. Una vez que nosotros se nos hace la derivación, nos llegan las derivaciones de diversos sitios. Nos puede llegar desde un centro de salud, un trabajador social del centro de salud, del propio hospital, del doctor Negrín, médicos que tenemos que son voluntarios del proyecto, que detectan usuarios que pueden dar perfil para ese proyecto, nos llegan esas derivaciones y preparamos en este caso yo como referente, preparo pues dinamizo una salida y procuro tener un equipo completo, que siempre vaya la médico, en este caso la doctora Belén Alonso, que vaya siempre un enfermero, una enfermera, un test, un técnico de emergencia sanitaria si es posible, y voy yo. Y yo ya lo tengo programado con antelación. Previamente hablamos con los usuarios o los familiares y nos presentamos en su casa para hacer una valoración. Hay una serie de preguntas que tenemos que hacerles para ver si cumplen realmente los requisitos para acceder. Los requisitos no son nada importante, es decir, es simplemente el hecho de tener hábitos saludables, no cumplirlos por los motivos que sea, porque no pueden, porque la situación económica no se lo permite, porque están en una situación de decaimiento que no les hace falta, o creen que no les hace falta, simplemente por el hecho de que tienen una medicación que no saben controlarla, o no pueden ni siquiera tenerla actualizada, o que no pueden ir al médico porque no tienen quien lo lleve, o si tuviesen quien lo llevara es como si no lo tuvieran. Entonces, todo eso son señales que a nosotros nos permiten valorar darle el alta a ese usuario o esa usuaria. Generalmente pedimos que siempre haya un familiar, siempre que se pueda, que haya un familiar cuando vamos a hacer las valoraciones, porque hay que firmar.
aunque ya he dicho que todo es absolutamente gratuito, pero lógicamente para darte de alta tienes que querer darte de alta y tienes que firmar los documentos. Y una vez que ya se da de alta y se le da de alta en el proyecto, pues ya empezamos con un seguimiento, que es lo que te decía antes de empezar la entrevista, que son las visitas de seguimiento. Nosotros solemos hacerlo los sábados, lo hacemos por zonas, puede ser un sábado Aruca, otro sábado Teró, otro sábado Firgas y San Mateo, otro sábado Santa Brígida, aunque también lo hemos hecho entre semanas, pero procuramos que sea los sábados, que es cuando generalmente los compañeros tenemos más disponibilidad, y hacemos visitas de seguimiento para hacer un control, cómo se encuentra, si hay citas previas médicas que no se están satisfaciendo, si hay algunos traslados que hacer, porque generalmente las personas mayores sabes que tienen que estar en continuo yendo a los hospitales, centros de salud o los CAES para hacerse pruebas, revisiones. Ahí intervenimos nosotros con el proyecto. Nosotros nos encargamos de todo lo que es el traslado, el acompañamiento, incluso entramos en consulta y lo volvemos a dejar en casa para evitar que todas esas pruebas que antiguamente no se hacían porque no tenían con quién ir a hacérselas, pues que no se dejen de hacer y se hagan, y así hacer un seguimiento exhaustivo en la medida de nuestras posibilidades de esos usuarios. Y eso les cambia muchísimo los hábitos saludables. La mejoría es muy ostentosa, muy ostentosa. Y eso ellos mismos no lo hacen ver continuamente, ¿no? Desde que hemos empezado a intervenir en su vida, en el tema de salud, de acompañamiento y de seguimiento, pues se encuentran mejor, se encuentran acompañados, más seguros, y la verdad que estamos muy satisfechos. Eso con respecto a salud constante. Pues hay otros proyectos que también tienen que ver con ello, como por ejemplo el de Buen Trato. El de Buen Trato, entre otras cosas, lo que persigue es el respeto hacia la persona mayor, un cierto control sobre en qué situación están viviendo, si tienen problemas emocionales, si tienen problemas en un entorno familiar que a lo mejor pueda ser en un momento determinado complicado, pues ahí interviene ese proyecto, elaborando incluso, si fuese necesario, informe para informar de la situación en la que se encuentra este tipo de usuarios. Y además también se hacen talleres, por ejemplo, talleres para aprenderles a utilizar, por ejemplo, el móvil o las redes sociales, para en lo posible evitar que esa soledad tan manifiesta que muchos de ellos padecen, sufren y que les hace tener en muchos casos depresiones importantes, intentar paliarla en cierto modo con este tipo de herramientas para que conozcan otras personas, incluso sin necesidad de salir de casa, y cuando se puede se sale. Por ejemplo, con el proyecto Enrédate. Enrédate es un proyecto en el cual es fiesta continua porque lo llevamos, yo soy voluntario de Buen Trato, solo voluntario, que no es poco, soy voluntario de Enrédate, y pues, por ejemplo, es un proyecto en el que los podemos llevar tanto hoy al teatro, a ver una obra de teatro, como a Sioux City, a ver el espectáculo de Sioux City, o una merienda, o a Tejeda, a dar un paseo por Tejeda y almorzar en Tejeda, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es que tengan esparcimiento, que no pasen todos los 24 horas del día, los 7 días de la semana en su casa, y que además interactúen entre ellos. Llega el momento en que incluso hacen amistades, se cambian los teléfonos, es muy simpático, y todo esto ya para nosotros es muy significativo porque estamos consiguiendo lo que estamos buscando, que es evitar que esa soledad se engrandezca y se enquiste, ¿no? Que al revés, que quieran salir, que nos llamen. Hay gente que hace tiempo que ya no nos llama para hacer actividades, para salir a tal sitio o cual sitio, y la verdad que no pueden salir siempre los mismos, hay que rotar porque son muchos los usuarios que necesitan este tipo de actividades, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, medio ambiente. Ya sabemos qué significa medio ambiente, pues, estamos a disposición para cuando haya que hacer cualquier tipo de actividad de este tipo en donde haya que ir. No solamente con usuarios, con voluntarios, sino con usuarios, lógicamente usuarios que tengan una movilidad en condiciones. Lógicamente cualquier usuario no puede acceder a este tipo de actividades. Ayudas técnicas, como te dije, de cualquier usuario de cualquier proyecto puede solicitar las ayudas técnicas, que antiguamente se pedía una fianza, que se devolvía lógicamente cuando devolvían la ayuda, y hoy en día solamente con firmar el documento y comprometerse a devolverlo o a tratarlo como si fuese suyo, pues se le deja y se le lleva a donde haya que llevárselo. Y estamos hablando de camas articuladas, estamos hablando de sillas de ruedas, de muletas,
de bastones, etcétera, 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 que desgraciadamente no siempre tenemos stock de todo porque hay mucha necesidad y a veces tenemos que poner listas de espera, aunque intentamos que sea la menos posible, ¿no? Yo llevo 10 años en la casa, los cumplo ahora en agosto, y, hombre, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero para venir a ser voluntario Cruz Roja tienes que tener ilusión y tienes que tener ganas de hacer y de ayudar. Si no, mejor que te quedes en tu casa. No sé, es que yo no entiendo el voluntariado de otra manera, con lo bueno y con lo malo. Y entonces, sí, estoy muy ilusionado porque para mí irme a casa y yo saber que ese día hemos ayudado a 3, a 4 familias, para mí es lo mejor del mundo. Yo me acuerdo de las primeras visitas mías de salud constante que yo llegaba a mi casa llorando porque me veía que no iba a ser capaz de mantener el nivel, porque veía tanta desgracia y tanta necesidad, casos que no voy a entrar en valorar ahora específicamente, pero que eran que yo decía, que va, no voy a poder con esto. Y sin embargo, con el tiempo, he ido viendo que esas mismas personas que desde un principio parecía que el mundo se les iba a caer encima y que todavía algunos, desgraciadamente, ya no están entre nosotros, por desgracia, pero otros sí, todavía nos ven como si fuésemos dioses y nos ven porque para ellos hemos sido la salvación, nos convertimos en parte de su familia. A veces hasta se enfadan con nosotros porque llegamos y no podemos quedarnos todo el tiempo que quisiéramos, porque hay que repartir el tiempo que tenemos, porque al fin y al cabo somos voluntarios, tenemos nuestras cosas personales que hacer, y a lo mejor nos tienen preparado un almuerzo, o yo qué sé, y el hecho de que no te quede les ocasiona cierto trastorno y les duele, porque nos ven como parte de su familia. Para nosotros eso es maravilloso, y intentamos que se sientan útiles y que dentro de lo que cabe Cruz Roja los haga felices dentro de lo que cabe. No podemos cambiar su entorno y su situación en muchos casos, pero sí por lo menos que cuando vamos nosotros ese ratito no lo olviden, y créeme que lo conseguimos. Yo no entiendo el voluntariado de otra forma. Yo no puedo dejar ser voluntario hoy, irme a casa y dejar de serlo. Es decir, si a mí yo estoy atendiendo un usuario, como nos ha pasado, nosotros tuvimos en 2021, en pleno COVID, tuvimos 5 fallecimientos en Teror de usuarios. Fallecimientos de usuarios con un nivel de interacción con ellos brutal, por las situaciones personales que estaban pasando, y fallecieron a consecuencia del COVID, no por el COVID, pero sí a consecuencia de patologías que tenían con anterioridad al COVID, y eso te marca porque yo recuerdo uno de ellos que estuve llorando 3 días, mi compañero, porque es algo que se convierte prácticamente en parte de tu familia, manteniendo la distancia que tienes que mantener, pero es imposible no involucrarte personalmente, si no serías un robot. Es que yo no lo veo, el voluntariado yo no lo entiendo de otra manera, sinceramente. Entonces yo y los compañeros nos involucramos con ellos e intentamos siempre, aunque no estemos con ellos, estamos siempre para ellos en la medida de nuestras posibilidades, eso sí, pero para nosotros el que se vaya uno, sí, se vaya, porque no hay otra, ninguno se da de baja, te lo aseguro, ninguno, desde que yo estoy, jamás ningún usuario se ha dado de baja de los proyectos en los que estamos, pero sí se nos han marchado, se los han llevado para el cielo, y lo hemos pasado mal porque además lo recordamos y sabemos que ellos nos tenían mucho cariño, muchísimo cariño. Nosotros hablamos hoy en día, vamos a hacer visitas, y entre nosotros cuando estamos haciendo porque como te digo, tenemos un campo tan amplio de municipio, tenemos momentos muertos entre que vamos de Arucas, a lo mejor a Firga, o de Firga a Tejeda. No, Tejeda no, porque no solemos ir a Tejeda para este tipo de actividad. Pero te digo, vamos a San Mateo o a Santa Brígida, como el día 16 que hicimos Arucas, Firga, San Mateo y Santa Brígida, con la que cayó un granizo terrible. Y hablamos, empezamos, y viene así, ¿te acuerdas de lo que pasó con fulanita y tal? Y empezamos a recordar los momentos bonitos que había, como por ejemplo íbamos a una que teníamos en la carretera Teror Valle Seco, que cuando sabía que íbamos, lo que le llamaba yo siempre el día anterior, aunque yo sé que están en casa porque son mayores y si no las vamos a buscar nosotros, aunque tengan familia, no en todos los casos, ¿vale? Quiero puntualizar esto, es como si estuvieran solas. Yo siempre me gusta llamarlos el día antes para que sepan que vamos a ir el día después. Y esta siempre, vamos a llamarla María, y dice, no te olvides de traerme el corneto, porque yo instauré que cuando íbamos a verla, le llevábamos un polo o un corneto, entonces
le encantaba y cada vez que íbamos se acordaba cuando le llamábamos el día anterior y teníamos que llevarle el corneto, ¿vale? Porque en el rato que estábamos allí con ella, le tomábamos la atención, le cogíamos el peso, le hacíamos un seguimiento del peso y tal, pues estábamos hablando de sus cosas, si tenía alguna cita de médica pendiente y tal, pues se comía su corneto, se comía su bolo, lo que sea, y vamos, para ella se arreglaba. Ella decía que Cruz Roja era para ella, cuando íbamos, su domingo. Porque se arreglaba, se peinaba, se ponía sus mejores ropas, y cuando llegábamos arriba de su casa, y ella estaba en la puerta, abierta, así con la manita, señalándonos para que no nos olvidáramos de que ahí es donde teníamos que ir. Y eso no se paga con dinero, Juan Luis, no se paga con dinero. Necesitamos medios, necesitamos ayuda, tenemos la mano de obra, entre comillas, voluntaria, que hacemos lo que podemos, pero muchas veces necesitamos medios con los cuales desarrollar nuestra actividad. Yo sé que la sociedad canaria es muy generosa, y de hecho nos realizan donaciones en la medida en lo que les es posible, pero todo lo que recibimos es poco, porque no nos da para cubrir las necesidades que tenemos, y más desde que empezó la pandemia, que nos vimos en una situación que nunca yo llegué a que iba a haber en Cruz Roja, porque yo recuerdo que al principio yo estaba aquí, en un despacho que está un poquito aquí cerquita, y yo me dediqué los primeros 6 meses exclusivamente a sacar documentación para tramitar las ayudas de todas las personas, familias que venían aquí, que no tenían nada para comer, absolutamente nada. Y no tenían internet en casa, no tenían ordenadores, no tenían portátil. Pues mi misión y de otra compañera era exclusivamente, sin levantarnos de ahí, era prepararle toda la documentación de seguridad social, de lo que cobran, lo que dejan de cobrar, todos los papeles que necesitaban, desde las 9 de la mañana que yo llegaba hasta las 3 o 3 y media de la tarde. Esa era mi misión día tras día durante 6 meses. Y te estoy hablando de 60, 70 familias diarias. Fue dantesco, eso fue dantesco. Entonces, yo muchas veces decía, ¿cómo es posible que podamos atender todo esto? Lo logramos con bastante apretura, sinceramente, pero necesitamos toda la ayuda posible, porque hay mucha necesidad, incluso oculta. Hay gente que sé que tiene necesidad y que le da vergüenza y que no se acerca a Cruz Roja y me coge a escondida por allí, por Teró. Santi, por favor, mira, no tengo leche para mis hijos. Acércate allí para hacerte. Es que no quiero que me veas. Tienen esa vergüenza. Digo, tienes que quitarte eso, porque lo primero es darle de comida a tus hijos, y necesitamos lógicamente un protocolo para poder ayudar. Necesitamos un pequeño protocolo de documentación que se necesita, aunque sea ni lo mínimo, para poder ayudar a todo el que realmente lo necesita. Entonces, realmente ayuda. Lo que necesitamos es ayuda, en este caso en Teror, tener la sede arreglada lo más pronto posible, que están haciendo unas reparaciones ahora en la sede de Teror y nos la están poniendo bonita. Espero que terminen lo antes posible. Y nos han cedido otro local en el que estamos un poco apretados, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos, y ahí es donde estamos atendiendo ahora mismo las necesidades en este caso, yo cuando estoy, pues de los habitantes, las familias que tienen necesidades en Teror. Tenemos Aruca, como te dije, en Aruca hay más movimiento, hay gente durante más tiempo en el día, se mueven más. Entonces, Socorros de Emergencia tiene la base allí, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es más fácil que llegues y siempre haya alguien. En Teror es posible que incluso esté yo, pero a lo mejor estoy haciendo una visita, pero estoy. El hecho de que no esté en ese momento en el puesto no significa que no esté Cruz Roja en Teror. Sí está, pero a lo mejor está haciendo una visita, o estoy atendiendo a un usuario, o he ido a buscar una documentación, 1000 cosas. Entonces, allí todos los días, por las mañanas, siempre hay gente de un proyecto determinado, o uno u otro. No te voy a decir los proyectos porque no tiene sentido. Hay proyectos que están todos los días. Los de menores, por ejemplo, sí te voy a decir que los de menores, la psicóloga, van lunes, miércoles y viernes. Los lunes, si no recuerdo mal, es por las mañanas, miércoles todo el día y viernes por la mañana. Los martes va la de Enrédate, los miércoles va la del P, promoción del éxito escolar. Es un proyecto muy bonito, también para menores de 6 años, en el cual nosotros, a través de ese proyecto, ayudamos a las familias con problemas económicos, y hacemos actividades en el Colegio Miraflor, por ejemplo, a familias que con niños que no tienen, económicamente no se lo pueden permitir, pues les compramos el material escolar, les compramos la maleta, les compramos los uniformes. Todo eso se hace a través de este proyecto en Teror. Y allá la compañera van los miércoles y los viernes. Los jueves van los del, lo diré, el FEAD. FEAD es lo de la ayuda de alimentos, que ahora se llama Reacciona.
Es un proyecto que incluso ahora engloba lo que es la pobreza energética. Nos estamos metiendo ahora a tutiplén, como se dice en la juventud ahora, con el tema de la pobreza energética. Estamos haciendo cursos, talleres para que nos pongan a nosotros también al día. Y entonces los jueves van los compañeros para que vayan las familias que tengan necesidad a actualizar las documentaciones, para poder seguir recibiendo las ayudas, bien sea de alimentos, bien sea de alquileres, agua, luz, gafas, por ejemplo, las gafas. Personas mayores que no pueden permitirse una gafa, pues nosotros, yo he ido con servicios a Arucas a buscar gafas con la usuaria, 2 gafas, vamos, de cerca y de lejos. Todo eso está financiado por el proyecto. Y los viernes estoy yo de voluntariado, estoy con las compañeras, ya te dije antes, de menores y del P, y los sábados también estoy yo solo, para intentar, para aparte de toda la actividad que yo pueda, se me vaya quedando atrasada, tener aquello a disposición de que cualquier usuario que pueda pasar por allí se encuentre a alguien que le responda, que le pueda decir, mira, mi situación es esta, y las situaciones son muy variopintas, y no me gusta ni nos gusta en Cruz Roja que la gente vaya y se encuentre la sede cerrada. Vamos, que no pasa, a veces no hay más remedio porque estamos arriba los que estamos, pero si no estamos ahí no es que no estemos en Terror, sino que estamos haciendo otra actividad en las inmediaciones del casco urbano o en las afueras de Terror. Pero generalmente hay gente de lunes a sábado, por las mañanas, todos los días, por las tardes, algunos días de la semana. Hay un teléfono además donde enseguida directamente le cogemos y ya siempre le pueden derivar a quien las puede atender sobre la marcha para alguna necesidad, que generalmente es para ayudas. Generalmente es para ayudas de todo eso, en el nivel que te he comentado, de alimentos, de alquileres, por ejemplo, y agua, luz, estas cositas.